Ustedes me ven toda empintada, emperifollada, pero realmente yo estoy en pijamada. Tengo dolor de estómago, ando en mis días, tengo alergia porque me acabo de bañar y quiero dormir. Mochila, mochila, mochila. Oli, bienvenidos a Mochila Cristiana. Mi nombre es Drana Pérez y este es un podcast de crecimiento personal y espiritual. Hoy venimos con un tema más espiritual que personal, que de desarrollo personal, pero tal como pudieron ver en el título, vamos a tal cual aprender a conectar con nuestra fe, reconectar con nuestra fe. Algo que ha pasado, creo que fácilmente el último año, es que he estado redescubriendo mi relación con Dios y agradezco el que mi fe, cuando conozco el amor de Dios, fue cimentado y fue formada en realmente la roca fuerte, ¿no? Y no sobre arena o sobre paja o lo que sea. ¿A qué hago referencia con esto? Si bien es cierto que mi fe de pronto se ha visto un poquito quebrada, como que esos altibajos que han habido en mi vida, también es muy cierto que esta fe, este, que todo este proceso, aunque ha sido de altos y bajos, mi fe también la he ido trabajando y fortaleciendo a lo largo de todo este tiempo, porque he aprendido a hacerla no como algo ritual, como hábitos a seguir y ya, sino que he aprendido también a conocerme dentro de la medida que evoluciona mi fe y no solo mejora mi relación con el Espíritu Santo y con Dios, sino que asimismo también mejora mi relación conmigo mismo y por ende eh, con las personas que me rodean, con mi entorno. Y por eso es que hoy traigo a colisión este tema. Pero antes de comenzar, como en todos y cada uno de los episodios de Mochila Cristiana, quiero recordarles la importancia de que formen parte de esta comunidad. ¿Cómo? Únicamente tienen que suscribirse a este canal. En la parte de abajo aparece el botón de suscribir. Justamente cuando tú le das clic, en la parte de abajo en la parte de al lado te aparece una campanita para que tú puedas activar las notificaciones y así cada episodio nuevo que se ha publicado o cada contenido nuevo de este canal te llega la notificación a tu correo electrónico y a cada uno de los dispositivos vinculados a ese correo del cual te estás suscribiendo. Recuerda que también estamos en Instagram y TikTok. En TikTok no he actualizado la información, no he pasado contenido, mi teléfono se dañó, estoy grabando con un teléfono prestado, bueno, mejor dicho, ha pasado de todo. Esta semana han pasado demasiadas cosas. ¿Qué más? Ajá. En cada una de esas plataformas nos consigues como Mochila Cristiana y estamos en Patreon. ¿Qué hacemos en Patreon? En Patreon, básicamente la membresía que tú pagas allí por ese medio, tienes dos canales. En la primera, en la que tienes como que más comunicación directa conmigo, en un chat privado en el que comparto contigo mis devocionales, en el que comparto contigo más mi día a día y esas cositas que afectan un poco mi fe, bien sea para como que hacerme flaquear o ayudar a subir. En sí, un show un poco más transparente en el día a día. Y está el segundo canal habilitado de Patreon en el que tú y yo podemos trabajar juntas. ¿En qué? ¿Para qué? Si tú aún no sabes cuál es tu propósito de vida, aún no sabes cómo comenzar a caminar en este camino de la fe, espero que este episodio te pueda ayudar, pero justamente en Patreon tú y yo tendríamos 2 asesorías al mes. En estos días lo hablaba con Dori de que más o menos cómo lo podríamos llamar. Y yo no soy coach, todavía no me he certificado, si bien es cierto quiero hacer el curso, pero sería como estas sesiones en las que yo te puedo ayudar, te puedo hacer las preguntas que te puedan ayudar a ti directamente a que
comiences a desarrollar tu camino de fe, a que comiences a dar tus pasos de fe y comiences a crecer y mejorar tanto en la fe, tanto en lo espiritual como también en lo personal. Básicamente eso es lo que hablaríamos en estos 2 encuentros al mes para que tú comiences a crear las estrategias juntamente conmigo para que puedas caminar conforme al propósito por el cual tú has sido creada. Y bueno, básicamente así ya formarías parte de esta comunidad de Mochila Cristiana. Es muy sencillo, es muy fácil, no hay que cacharrearle tanto, es facilito. No hay tantas redes sociales, no hay tanta cosa, no hay tanto merequetengue. Bien, yo para este episodio vengo tal cual al desnudo, vengo tal cual como soy, vengo sin bosquejo, vengo sin tabúes. Denme un minutico, yo busco por acá. Es un episodio. Ya. Ay, cuando yo les digo que me siento mal del estómago, una mentira. Creo que comí demasiado. Creo no, es verdad, comí demasiado. Bien. Quiero hablar precisamente de este episodio, tal cual como lo ven titulado el tema, porque la verdad es que la fe es algo que es muy incierto, que no, creo que no es la palabra que quiero utilizar, pero es precisamente la que me viene. Pero la fe es algo que es difícil de explicar. La palabra nos dice en Hebreo 11:1 que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Entonces, yo estar seguro de que voy a recibir algo, aunque no veo ni por casualidad que se asome que ese algo vaya a pasar. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Yo tengo fe de que yo, no sé, voy a poder pagar $5,000 que debo. Eso es un ejemplo, ¿ok? Gracias a Dios, no, que Dios me cubra, que Cristo me cubra con su sangre preciosa y yo no llegue a tener esa deuda, ¿no? Pero bueno, tengo la fe de que lo voy a pagar, tengo la fe de que esa deuda va a ser saldada. No tengo trabajo y tengo que pagar aparte también el alquiler y los servicios de la casa y tengo que hacer mercado, o sea, un montón de cosas. La fe es la garantía de que eso que yo estoy esperando, que voy a pagar, de que voy a solventar todos mis gastos y pueda pagar esa deuda, va a pasar. ¿Cómo? No lo sé, pero yo tengo mi fe en Dios de que Dios va a proveer. Así, ese es como que el ejemplo que les puedo poner de lo que Hebreos 11:1 nos dice. Y por ende, es complicado vivir con la fe al 100% a diario, porque como seres humanos nuestra naturaleza está en preocuparnos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo resuelvo? Vivimos mucho en el mañana, ¿no? Y una de las palabras que yo siempre le he como que desconstruido en este episodio, ya no es la primera vez que lo voy a decir, pero lo voy a repetir, es que nosotros tenemos que vivir ocupándonos y no preocupándonos, porque la preocupación, tal como lo indica la palabra, es hacer algo antes de ocuparnos, pero en medio de ese realmente no hacemos nada sino angustiarnos, estresarnos y enfermarnos. Entonces, pasar a vivir dentro de la ocupación es estar viviendo dentro de la fe. Y muchas veces cuando leemos todos estos pasajes bíblicos, por ejemplo, hay uno, yo sé que esto es un Corintios, pero no recuerdo si es de primera de Corintios o segunda de Corintios, que nos dice que vivimos por fe y no por vista. Entonces, cuando escuchamos estos pasajes bíblicos que nos hablan sobre la fe, tendemos a pensar de pronto que es que como que, ay, yo vivo por fe, yo vivo de fe, yo vivo de la fe, y entonces no hago nada, no me muevo, no ejecuto. No hay ningún pasaje bíblico que nos diga que Dios nos ayúdate que Dios te ayuda, algo así, ¿no? Ayúdate que Dios te ayudaré, algo así, ¿no? Ese dicho.
famoso. No hay ningún pasaje bíblico que lo diga, pero el Señor sí nos demanda en su palabra a que nos esforcemos y que seamos valientes. Y esforzarnos y ser valientes es precisamente vivir dentro de la fe, pero no quedándonos estancados, sino siempre buscando qué hacer, no ayudando a Dios, porque nuestra fe es más bien como que reflejar que como yo creo en que Dios se va a manifestar en mi vida, entonces yo me muevo a ejecutar lo que Él me va direccionando en mi diario vivir. Pero para vivir en este grado, en este nivel de fe, debemos tener una intimidad y una comunicación con Dios tremenda, poderosa. Hace unos años, eso fue en el 2019, yo me quedé sin empleo. Entonces, en ese tiempo, yo tenía pues alquito de plata reunida y como que no estaba tan preocupadísima. Entonces, ¿qué hice yo? Como que me relajé un poco y me dediqué más al servicio al Señor. Me recuerdo que mantenía para arriba y para abajo con los pastores. O sea, yo no hacía de todo en la iglesia a cualquier hora, a cualquier día de la semana. Activando mi fe, ¿no? Porque a fin de cuentas no era porque se lo debiera a los pastores o algo, sino que lo hacía para el Señor. Era demostrarle mi fe al Señor. Pasando esto, me entero que mi mamá y mi hermana llegan al plazo de o sea, un corto periodo de tiempo. Esto se paró, todo bien. Parece que sí. Bueno, en un corto periodo de tiempo, ¿no? Ellos iban a llegar en como que un plazo de 1 o 2 meses máximo. Y yo sin empleo, yo en ese entonces vivía en la habitación en una habitación que yo alquilaba en casa de una amiga. Entonces, como que mi familia llegara, mi mamá y mi hermana llegaran precisamente a vivir allí donde yo estaba, no era una opción viable, porque una de las cosas, una de las condiciones que yo tenía era de que vivía yo ahí y no iba a meter a vivir a nadie ahí, y yo no podía recibir visitas allí, o sea, habían normas estrictas, severas. Entonces yo no tenía trabajo y mi familia pues obviamente iban de acá de Venezuela allá pues para buscar un mejor futuro y yo no tenía cómo recibirlo. Les digo que era una mano atrás y una mano adelante, o sea, yo no tenía nada. Mi cama y algunas cositas, pocas cositas. Entonces, nada, allí fue donde yo comencé a activar mi fe. Gracias a Dios, pues, la congregación en la que yo estaba me permitió poder ver la mano, o sea, me ayudó, no me permitió, sino me ayudó a ver la mano poderosa de Dios. Es decir, Dios utilizó a estos miembros de la iglesia en la que yo me congregaba para poder ver la mano poderosa de Dios. Teníamos ya cama, cosas de cocina, teníamos un montón de cosas, la verdad. Como que cosas como que no nos faltaba realmente el cómo vivir, sino el dónde, ¿no? Y justamente para cuando llega mi mamá y mi hermana, comienzan a llamarme de un sitio en el que yo había estado trabajando, un restaurante, para que yo cubra ciertos turnos. Y de ahí de a poquito, pero es que ya va, antes de que me comiencen a llamar, paseamos, salimos a comer, fuimos al cine, mejor dicho, sin gastar ni un peso. Todo fue increíble porque estas personas que nos rodeaban se dejaron utilizar por Dios como esa herramienta de Dios para demostrar que esa fe que yo tenía era genial, era sustanciosa. Entonces, comienzo yo a trabajar como que algunos días, cubriendo algunos turnos y comienzo de a poquito a cubrir, ¿no? Como que a cubrir ciertas cositas y entonces logramos mudarnos. Estábamos alojándonos en un espacio pequeño, no era el más indicado, ¿no? Pero ahí estuvimos. Recuerdo que justamente en estos días estábamos haciendo un ayuno congregacional de 21 días y fue
poderoso ver el respaldo de Dios, cómo mi fe aumentaba y cómo ese acto de fe y de servicio que yo había tenido por completo a Dios se vio manifestado en esos días, que aunque mi mamá llegó y yo no tenía trabajo, no tenía dinero guardadísimo, así que fui la millonaria, eh, igual pudimos salir, igual pudimos compartir. Si yo hubiera estado trabajando tan de lleno, de pronto yo no hubiera podido compartir con mi mamá y con mi hermana, que tenía años que no veía. Entonces fue muy gratificante, la verdad, todo esto, que se cuenta muy... Tenía 3 años que no los veía, no las veía. Entonces se cuenta muy fácil hoy en día y de pronto no es, ay, Dariana, pues, ajá, normal, así como tú han pasado muchas personas. Pero para mí en ese tiempo que yo pasé un par de meses, ¿verdad? Como 2 o 3 meses sin empleo, fue muy gratificante poder ver cómo literalmente vivimos por fe en ese tiempo y cómo mi fe activó todo alrededor para que tuviéramos un bonito recibimiento y aunque no fuera el mejor, el más cacheroso, el más sofisticado, no nos faltó nada, nunca en ningún momento, no nos faltó comida, por ejemplo, pandemia también quedamos sin empleo, no nos faltó comida, no nos faltó techo, no nos faltó nada, salud tampoco, o sea, fueron cosas hermosas y maravillosas que mi fe, gracias a que ya estaba bien consolidada, me permitió ver los frutos, ¿no? Me permitió ver la mano poderosa de Dios, porque yo en intimidad tenía una muy buena relación con Él. Luego, bueno, obviamente pues ha pasado lo que ya yo les he contado acá, que yo me alejo un poco del temor a Dios, ¿no? Y como que comienzo a enfocarme más en el trabajo, en muchas otras cosas, más en mis necesidades carnales, mis necesidades físicas, antes que en las necesidades espirituales que mi corazón estaba aclamando en ese momento. Y mi fe entonces comienza a flaquear y comienzan a haber carencias en mi vida nuevamente. Miren, es muy tremendo porque en todo este tiempo que yo estuve en Colombia, que mi fe estaba al máximo, yo no voy a decir que no me enfermé, porque sería mentirles, pero sí me enfermaba poco, mi sistema inmunológico mejoró un montón. Y cuando mi fe flaqueó, mi salud también. El cuerpo es de verdad que la herramienta más obvia que tenemos y la herramienta más útil y maravillosa que tenemos. Si no la cuidamos, si no la cuidamos desde nuestra espiritualidad, de verdad que se refleja mucho nuestra salud, nuestra condición física. Y reconstruir mi fe, aún como que teniendo estas añoranzas de aquello que pasó, he tenido también que soltar eso. Perdón. He tenido que soltar también eso para poder reconstruir verdaderamente una fe que no sea como que quiero volver a lo mismo, porque hoy en día pienso muy diferente, hoy en día eh, vivo diferente, entonces no puedo querer volver de pronto a eso mismo, pero reconstruir mi fe sí va mucho con que las herramientas que yo utilizaba en ese entonces van mucho con lo que hoy tengo que, o sea, con lo que hoy ya estoy practicando para reconstruir mi fe. Y es lo mismo de que si aún tú, no sé, tú aún no conoces el Espíritu Santo, aún no has recibido en tu corazón, aún no conoces ese amor tangible de Dios, pues en este episodio como que te, te quiero contar precisamente esto. ¿Cuáles son esas herramientas que yo utilizo para que mi fe crezca? Y ojo, cuando hablamos de crecer, no es de que, la fe del tamaño del Titanic, porque es que si tuviéramos, recuerda, la palabra dice que si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, seríamos capaces de mover montañas. Entonces, imagínense, si bien es cierto que esto lo podemos llevar al sentido literal, eh, también lo tenemos, que ya les he comentado en otros episodios, les he comentado antes, también tenemos que entrar en contexto con lo que leemos en la palabra. Cuando nosotros tenemos fe, la montaña es ese problema, a esa adversidad que se nos presenta en nuestra vida. Cuando tenemos fe, somos capaces de mover esa montaña, somos capaces de quitar esa adversidad, somos capaces de ver más allá.
Y eso es lo que el Señor nos quiere invitar en este episodio. ¿Cómo? No hay forma, o sea, es que no la hay, no hay manera de que nuestra fe aumente sin que tengamos intimidad con el Señor, sin que tengamos intimidad con el Espíritu Santo, sin que busquemos del amor de Dios, de poder conocerle a través de la luz de la palabra. Gente, esto no es difícil, de verdad. En muchas ocasiones creemos que es complicadísimo, que la lectura de la Biblia, no, que es artera, que mamera. No, de verdad es que en la medida que nos disponemos a conocer del amor de Dios, en la medida que nos disponemos a conocer de lo que Él ha dejado escrito en esa sagrada escritura, en esa Biblia, en ese libro precioso, cuando nosotros nos enfocamos en eso, en conocerle a Él, es increíble cómo Él se encarga de todo alrededor, mueve todo alrededor. Nosotros le conocemos y nuestra fe se va encendiendo, nos vamos convirtiendo en luces, porque es como cuando conocemos a alguien que nos gusta, ¿sí? Vamos a irnos por ahí. Ustedes ven a alguien y ese alguien les llama la atención, le van conociendo y resulta que no solamente les llama la atención, sino que les gusta también su personalidad. Entonces, en la medida que se van conociendo, van conectando más y sin darse cuenta, el amor surge, el amor fluye. Cuando van a ver, ya están casados con hijos y bueno, ya están problemados. No, mentira. Pero algo así pasa con el Señor. En la medida que nosotros nos sumergimos a conocerlo en sus sagradas escrituras, en buscar la palabra de Dios, en la medida que en intimidad yo dispongo mi corazón en oración y permito que cada palabra de la Biblia permee mi corazón, sea un corazón enseñable, porque es que para leer, entender, también tengo que estar dispuesta a aplicar lo que estoy leyendo y entendiendo, porque si no, no pasa nada. El Señor se encarga de entonces mover todas las fichas del tablero para que nosotros salgamos victoriosos en ese juego. Hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice lo siguiente: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en lo público. Ese es el poder de la fe, ese es el poder que tenemos verdaderamente cada uno de nosotros cuando activamos nuestra fe y cuando nos permitimos crecer, construir en esa base sólida de la fe. Y tal como le dijo Cristo a Pedro, que él sería el que esparciría, o sea, como que el pilar de la iglesia, porque Pedro significa piedra, o sea, roca. Allí es donde debe estar construida nuestra fe, en la piedra, en la roca. Es decir, cuando nosotros comenzamos a conocer del Espíritu Santo de Dios, cuando comenzamos a conocer el amor de Dios, debemos intentar no dejarnos llevar por esto, por lo otro, por aquello, porque escucho el podcast Mochila Cristiana, porque escucho al apóstol tal, a la pastora Y, a la profeta X, o sea, no porque quiera minimizarlo, sino que no quiero decir nombres acá particulares, ¿vale? Porque escuchas al salmista yo no sé quién por las redes sociales. Si bien es cierto que cada una de estas fuentes nos puede ayudar a crecer en nuestra fe, cuando comenzamos a construir nuestra fe, es muy importante que nos basemos en lo que dice la palabra y no en lo que dice todo el mundo. Es leer, o sea, construir nuestra fe en bases sólidas, es construirlo a la luz de la palabra y no a la luz de lo que dice la gente que entiende la palabra. ¿Sí? Voy a tratar de repetirlo. La forma de construir una fe sólida en nuestras vidas es construir nuestra fe basándonos en lo que dice la luz de la palabra, basándonos en lo que dice la Biblia, no basándome en lo que diga cualquier persona de la Biblia
Ojo, porque es que es leer, es escudriñar, es lo que el Señor me quiera revelar a mí. Eso es lo que realmente me va a permitir a mí construir una fe sólida. En cambio, si yo voy a basar mi fe en lo que me dice aquel, en lo que me dice Hernán Mochila Cristiana, en lo que me dice y aquel, y no en lo que dice la palabra, pues mi fe no va a ser una fe basada en la verdad, basada en la luz, basada en Cristo, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que yo estoy acá para hablarte de cómo reconstruir nuestra fe, de cómo construir nuestra fe, no precisamente reconstruirse, si tú aún no conoces, construir de cero nuestra fe, si yo te quiero también venir, si yo también te ofrezco a ti acá, porque te ofrezco en Patreon, el ayudarte a construir estos, como que a dar estos primeros pasos para construir tu fe, no lo voy a hacer yo porque, ay, escúchame hablar a mí y por mí, no, sino que lo que yo te quiero ayudar es que comencemos a estudiar la palabra. Y es muy sencillo, yo les compartí una transmisión que hice en Instagram en esa semana que acaba de pasar. Yo les decía es que es leer la Biblia en primera persona, meternos en el cuento. Si aquí nos está hablando de Susana, bueno, es que Susana soy yo. Si acá nos está hablando de Pedro, bueno, es que Pedro soy yo. Y Pedro qué fue lo que hizo, y Pedro cómo llegó ahí. Pero sí me hago entender. O sea lo que sea, lo importante es que entendamos que Dios nos está hablando por medio de cada una de esas historias que estamos escuchando. Y bueno, ese es como que el episodio del día de hoy. Espero que en vez de confundirlos más, realmente haya podido ayudarles a tomar la decisión de comenzar a construir su fe en bases sólidas, que eso es lo que yo estoy haciendo en este momento, reconstruyendo mi fe en bases sólidas, en lo que el Señor anhela realmente que yo haga en mi vida conforme a su palabra, no dejándome llevar por lo que me digan o por lo que me señalen o porque me siento yo acusada, sino dejándome llevar únicamente por lo que el Señor mismo me dice en su palabra. Y ojo, eso no quiere decir que por eso yo no me voy a congregar, yo no voy a buscar de compartir con otro cristiano. Ojo con eso, porque una de las cosas con las que yo he venido batallando mucho y por lo que estoy reconstruyendo mi fe es con el tema de congregarme. Es muy fácil caer en la rutina y vean, yo les voy a ser honesta, yo estoy grabando esto el viernes 7 de julio y ya ahorita estoy cumpliendo, ya tengo 2 meses, fácil que no me congrego. Y yo no estoy orgullosa de esto. Ojo, no, vengan, yo no estoy aquí de que estoy andando por ahí por la vida así. No, pero yo de igual forma estoy metidita al grupo del WhatsApp de la iglesia. Estoy comprometida con la oración. Y vengan, ya va. Han pasado días en los que, ay no, chao, no la voy a hacer. Y han pasado días en los que no aviso que la voy a hacer e igual la hago. Una hora de oración que tenemos asignadas. Dije que no las iba a hacer más y igual las he seguido haciendo. Y así en lo que sobrepasa un poco mis fuerzas, pero está a mi alcance, o sea, como que dar la milla más, en eso es que está, en eso es que estoy. Y en eso es que reconstruimos, en eso es lo que yo estoy realmente reconstruyendo mi fe. En organizarme realmente para ir a congregarme, porque esto es importante, mi gente, es importante hacerlo. Y bueno, ¡ay! Y bueno, hasta acá ahora sí dejamos este episodio. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por tu paciencia, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu apoyo. Recuerda que el sueño de Mochila Cristiana es que tú y yo demos la vuelta al mundo con un propósito. Y ese propósito de compartir el amor de Dios. Adiós, que Dios te bendiga.